Y para cerrar el programa, en los últimos minutos, vamos a tener a Pote, que nos va a hablar de la guía antirrepresiva que recién han editado y que están también ahora difundiéndola por todas partes. Y tomando y cogiendo la temática antirepresiva del programa, tenemos al otro lado del teléfono a Pote, miembro de la plataforma contra la criminalización social, y que es uno de los autores de la guía antirepresiva Derechos y Libertades para la Lucha Social, que fue redactada hace poco en el diciembre de 2015. Buenas tardes, Pote, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué es necesaria ahora mismo una guía antirepresiva como la que acabáis de editar? Digamos, ¿qué objetivos tiene esta guía? Bueno, en nuestra opinión, siempre que hay represión es necesaria una guía antirrepresiva o una herramienta para que toda persona, pertenezca o no a movimientos sociales, sepa cómo afrontar y cómo confrontar al Estado y a todas sus herramientas de control y de poder. Esta en concreto, la novedad que tiene un poco es que busca adaptarse a todo el proceso de reformas legales que ha habido durante la mayoría absoluta del PP y intenta en ese sentido un poco pues plantear todo lo que es el nuevo Código Penal, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, las leyes Mordaza, que le decimos nosotros, y cómo ha cambiado el modelo represivo en los últimos años. Entonces, digamos que esta guía nace con la idea, también es un después de la ley Mordaza, digamos. Sí, busca adaptar todas las reformas que ha habido y busca ser una herramienta con la que defendernos de esta nueva vuelta de tuerca represiva que está ya en funcionamiento y que nos está afectando a todas. Ujú. ¿Y dónde y cuándo surge la idea de este libro? Bueno, la idea viene un poco de la propia plataforma. La plataforma somos un grupo de colectivos de distinto ámbito. Pues yo personalmente soy del ámbito anticarcelario y llevo años trabajando en Salaqueta. Es una asociación de apoyo a personas presas, pero también hay grupos como SOS Racismo, como la Sare Antifascista de Vizcaya, gente como, Sagarra, que son grupos ecologistas, el TEMOC de aquí de Vizcaya, que nos unimos en su momento con la intención de protestar e intentar parar la ley Mordaza. Una vez que vimos que esto no se pudo conseguir y que el rodillo del Partido Popular nos impuso a todas unas nuevas condiciones de juego, pues buscamos cómo afrontarlas, y una de las ideas que se nos ocurrió pues fue la de redactar esta guía entre varias personas. Ujú. Por un lado hay 3 abogadas y abogados que han trabajado en ella, también hay un educador social y hay un psicólogo para trabajar la parte psicosocial, y buscamos dar una herramienta a la gente para que sepa un poco cómo actuar cuando venga la policía y nos diga lo que sea. Ujú. Entonces, digamos, si nos puedes explicar un poco de qué se compone, cómo está construida esta guía. Mm. Bueno, la guía es heredera de guías clásicas como puedan ser la guía que estaba funcionando de CGT anteriormente o guías que han hecho aquí los movimientos por amnistía y demás. Busca un poco que la gente sepa cuáles son sus derechos ante una detención, por un lado. Busca también explicar situaciones específicas, como puedan ser manifestaciones, como puedan ser detenciones incomunicadas. Ujú. Lo que nosotros entendemos que puede afectar a los movimientos sociales en su trabajo cotidiano, ¿no? Pues cómo actuar ante movilizaciones de resistencia pacífica o Ujú. no tanto, y buscar un poco dar las herramientas legales para que estas personas sepan a qué atenerse, sepan qué consecuencias puede haber y sepan qué herramientas pueden utilizar en su defensa. Por ejemplo, se aportan 2 modelos, uno para denunciar una posible situación de malos tratos o de tortura y otro para recurrir una sanción por aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? El caso que ponemos es la participación en una manifestación no comunicada, Ujú. pues cómo recurrir multas, etcétera, etcétera. Esa es un poco la parte, digamos, legal o jurídica de la guía, Ujú. Un poco más pero también, técnicas, ¿no? sí, más técnica, Ujú. pero intentando que sea entendible por todo el mundo, ¿no? Huyendo Hmm. del vocabulario de los abogados y huyendo del vocabulario más tecnicista. Ujú. Y además intentamos darle a la guía otra parte, que es la de las herramientas psicosociales, es decir, aparte de lo jurídico, pues la represión va a tener una serie de consecuencias que pueden ser físicas, pueden ser psíquicas, pueden ser emocionales. Y entonces también queremos aportar una reflexión sobre cómo cuidarse individual y colectivamente frente a la represión,
cómo hablar, cómo juntarse en colectivos para afrontar los posibles daños que pueda haber después de una detención o después de una manifestación, y también un poco para reflexionar sobre, bueno, pues sobre cosas que muchas veces no se han hablado en los movimientos sociales, como es pues los miedos, cómo afrontar los miedos, cómo verbalizarlos, cómo reconocerlos, para que al final una de las cosas que la represión intenta, que es por un lado callarnos y por otro lado desmovilizarnos, pues no sea así, ¿no? Para que como individuos y como colectivos pues podamos mantener la movilización y podamos mantener la expresión y la protesta, pero sin caer en la negación del daño o en situaciones que yo creo que han existido muchas veces de buscar modelos de Superman o supermasculinos de militancia, cuando en realidad si queremos realmente transformar la sociedad tendremos que empezar por transformarnos en nosotras mismas y buscar unos modelos distintos, más emocionales, más de cuidado, más de protección dentro del colectivo, etcétera. Quizás este apartado que comentas más emocional, más psicosocial, es lo más característico de esta guía antirrepresiva, ¿no? Porque como decías, hay manuales clásicos que con un vocabulario muy jurídico, redactados por abogados, con manuales para rellenar y entregar en dependencias o en aquellos lugares donde haya que depositarlos. Pero este apartado emocional, psicosocial, como bien dices, para armar lo que es ese apartado que aparece en el libro, no sé si lo habéis elaborado por vuestras propias experiencias, dónde habéis detectado que ahí es donde hay que incidir más allá de las penas, de las sanciones económicas. ¿Cómo habéis armado todo ese apoyo psicosocial y emocional al militante o al lector de esta guía antirrepresiva? Bueno, en el fondo nosotros lo que hacemos es plantearlo, ¿no? Como bien dices, hay muchas guías clásicas sobre cómo afrontar los aspectos jurídicos, pero hasta ahora todo el apartado y el trabajo psicosocial que en otros espacios como pueda ser Latinoamérica y demás pues son más asumidos y llevan mucho tiempo y pues en cierto sentido son vanguardia, aquí estaban un poco olvidados y ni siquiera se habían planteado. Claro, lo bueno del trabajo psicosocial es que nos va a permitir tener un desarrollo más colectivo y más fuerte en nuestras militancias. Lo malo es que es un trabajo que, precisamente porque hay que hacer en colectivo y que hay que hacer de una forma práctica y personal, pues es muy complicado dar todas las claves y dar todas las técnicas en una guía tan breve como la que nosotros hemos realizado. Sí que incorporamos este apartado porque creemos que hay que empezar a hablar de ello, porque creemos que la gente tiene que empezar a saber que el autocuidado, tanto individual como colectivo, es una carencia y es una necesidad, y que hay que empezar a reflexionar sobre ello. Entonces lo que hacemos es plantear unas pautas para que luego la gente en sus colectivos empiece a hablar de estas cosas, se empiece a preocupar de ellas y en la medida de lo posible pues busque a su alrededor que probablemente haya gente que tenga un entrenamiento en lo psicosocial, que tenga unas capacidades afectivas o que tenga unas técnicas de comunicación y de bueno, pues unas herramientas de habilidades sociales más potentes que otras personas y que a lo mejor ahora mismo no se las está teniendo en cuenta y son gente que puede aportar mucho al colectivo y que puede aportar mucho al cuidado, ¿no? De hecho, mucho de lo que hemos aprendido lo hemos aprendido de grupos como el grupo de acompañamiento de Legal Sol o colectivos como Trampa o Tejiendo Redes, que a nivel Estado pues han empezado a hacer este trabajo, pero no se había recogido a lo mejor o no se había difundido lo suficiente y que nosotros lo que queremos es que se sepa que aparte de recurrir la multa o aparte de buscar un abogado para que nos defienda en un posible juicio, pues también es muy importante empezar a buscar gente con la que juntarnos, con las que hablar y con las que afrontar otra serie de secuelas que tiene la represión, que no son solo jurídicas, sino que son personales, que pueden hacer mucho daño emocional, pueden hacer mucho daño físico, y que eso pues hay que empezar a pensar en buscar cómo cuidarlo y en buscar cómo resolver esos problemas también. Uh-huh. Vosotros ahora mismo estáis presentando, digamos, en varios lugares esta guía. ¿Qué es lo que está generando? ¿Qué veis? ¿Qué reacciones veis por parte de, digamos, entre comillas, el público, ¿no? ¿O quién acude a estas presentaciones? Bueno, estas presentaciones por ahora nos las están demandando y están acudiendo ante todo y sobre todo
personas que pertenecen a movimientos sociales, gente de grupo de apoyo a personas detenidas o presas, gente de colectivos ecologistas, gente que en el fondo es militante, es activista y tiene muy presente las consecuencias que puedan tener sus acciones. Y además ha detectado en sus grupos, porque normalmente nos lo están pidiendo colectivos más que personas individuales, ha detectado en sus grupos una carencia formativa en ese sentido, ¿no? De hecho, en la guía una de las cosas que aportamos es que varios de los grupos de la plataforma, en la medida de sus posibilidades, nos ofrecemos a dar talleres de formación. Pues por ejemplo el MOC de aquí de Bilbao se ofrece a dar talleres sobre acción directa no violenta y desobediencia civil. Los grupos de LEAC se ofrecen a dar talleres sobre desobediencia entre juicios, realización de muros populares y bueno, respuestas populares a la represión. Y aquí desde Salaqueta ofrecemos el taller de qué hacer en caso de detención, ¿no? Entonces nos están demandando estas formaciones, pues la gente entiende que hay esas carencias. Y lo que más piden y lo que más sorprende es el planteamiento de lo psicosocial, ¿no? O sea, realmente la gente ha descubierto y está empezando a ver que eso es importante y que eso hasta ahora se había trabajado muy poco y que realmente pues ha habido colectivos que han sufrido mucho y que han sido muy afectados por la represión precisamente por no hablar, por no verbalizar miedos, por no, pues bueno, técnicas de la policía de decir que alguien es chivato o no, o que alguien ha delatado o no, etcétera, etcétera. Pues hablando muchas veces se desactivan, ¿no? Y no hablando, pues al final estamos colaborando con nuestra represión. Para contactar con vosotros y para tener más informaciones, digamos, cerca de esta guía, hemos visto que la tenéis en PDF, o sea, cualquiera puede descargar o leer esta guía. Sí, sí. De hecho, hemos abierto una web para la guía, para que la gente pueda acceder a ella y descargársela. La web es antirrepresiva.info, antirrepresiva con 2 R's. Y ahí además hay un correo electrónico de contacto para, bueno, pues desde hacer preguntas a hacer encargos de la guía en papel, que también la hay. Claro. La vendemos a un precio simbólico de 5 euros para cubrir gastos y demás. Pero vamos, que la intención es que se difunda, entonces el que no pueda afrontar el gasto, pues que se descargue el PDF gratuito. Y si la gente ese PDF lo quiere enriquecer, lo quiere corregir o considera que bueno, que puede reciclarlo en su ámbito para hacer una nueva edición, ampliando, cortando, pegando, lo que consideren oportuno, pues evidentemente es un trabajo colectivo, es copyleft y todo el mundo está invitado a acceder al trabajo y a hacer lo suyo. Pues Pote, muchísimas gracias por participar a este programa y mucha suerte. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por dejarnos hablar de estas cosas y os animamos a seguir haciendo.